En el libro de Josué, capítulo 24. Un saludo para el comité de familia local aquí en la congregación, los músicos. Libro de Josué, capítulo 24. Amén. Me indican con un amén todos los hermanos y hermanas cuando ya lo hayan encontrado. Veo que algunos todavía están por allí buscando. Libro de Josué, capítulo 24. Amén. Vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Amén. Voy a irlo leyendo y ustedes me van siguiendo en la lectura también en voz alta. Verso 14 y verso 15. Amén. Que a la letra dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dando una alabanza al Señor, pueden estar cómodos. Bien, hermanos, esta es una semana especial, amén. Yo creo que todas las semanas y todos los días en la presencia del Señor son especiales, amén. Pero esta semana el Señor ha puesto el sentir en el comité de familias, en el pastor, en la esposa, de llevar a cabo esta programación con relación a las familias. ¿Para cuántos esto es un motivo de bendición? Amén. Yo creo que esto es motivo de bendición para todos los que estamos aquí, porque todos de una u otra manera tenemos conformada una familia, pertenecemos a una familia, amén. Así es que yo creo que lo que Dios tiene para nosotros en el transcurso de esta semana, yo creo que es para todos, que nos abarca a todos. Y creo entonces que todos vamos a estar dispuestos a recibir de Dios, a aprender, a capacitarnos, a oír y a recibir su palabra y a permitir que ésta entre en lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestras casas. Amén. El tema de toda la semana es edificando mi familia en Jesús. Amén. Repítalo en esta noche: edificando a mi familia en Jesús. Y hoy entonces el título, el tema para hoy es fundamentos para una edificación firme. Amén. ¿Cuántos quieren que hayan fundamentos para una edificación firme en sus familias? Gloria al nombre de Jesús. Leíamos en la palabra del Señor, hermanos, algo que estaba aconteciendo en este momento allí con el pueblo de Israel. Amén. Después de que el pueblo ya había pasado por muchas situaciones, usted y yo conocemos la historia del pueblo de Israel. Sabemos en qué condición estaban ellos, en una condición anteriormente de esclavitud, y sabemos lo que Dios hizo con ellos, amén. Sabemos que Dios envió a un hombre para libertarlos. Sabemos que ellos pasaron un tiempo en el desierto, pero que allí el Señor estuvo con ellos, que allí el Señor envió bendición a ellos, amén. Que siempre Dios les mostró que estaba con ellos, que estaba interesado en ellos, que era su Dios, que ellos eran su pueblo. Y entonces llega el momento en el que el pueblo ya se encuentra allí en la tierra prometida, se encuentra allí, podríamos decirlo, que en una situación donde fácilmente se podría como caer como en ese confort, como en ese conformismo.
Tal vez ya en este mismo instante ya no habían situaciones, dificultades, problemas, no estaban tal vez huyendo con el faraón detrás de ellos, no estaban tal vez en frente del mar, ya no estaban tal vez en tantas situaciones que les tocó pasar. Y tal vez en este momento ya se encontraban allí, por decirlo de alguna manera, como tranquilos de todas estas situaciones. Pero cuando nosotros vemos la manera como Josué se refiere a ellos y lo que Dios les dice en este momento, pareciera ser que en este momento, como en otros momentos, el pueblo estuviese como vacilando entre qué lugar le daban realmente a Dios y qué lugar daban tal vez a otros dioses. Amén. Parecía ser que en este momento allí no estaban dando el lugar que correspondía al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y entonces Josué allí les hace este llamado y les dice: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Amén. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Sabe? Pero a mí me llama la atención, más allá de ver cómo Josué les hace este llamado, cómo Josué les dice esto, cómo Josué les dice: bueno, defínanse realmente, pero sirvan al Señor con integridad, en santidad, en verdad. Denle al Señor el lugar que debe tener en sus vidas, en sus casas. A mí, más allá de eso, lo que me llama la atención de manera especial es ver cómo Josué, con esa firmeza, con esa seguridad, dice: mire, esto les digo yo a ustedes, en últimas decida qué van a hacer, pero algo sí tengo muy claro, y es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Sabe? Y cuando se estudia, digamos, las reglas del castellano según la Real Academia, pues se consideraría que esta expresión está mal dicha, porque se supone que primero uno debe mencionar las otras personas y luego mencionarse uno, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, él debió haber dicho: pero mi casa, mi esposa, mis hijos, ellos y yo serviremos a Jehová. Pero sabe, aquí Josué nos muestra con esta expresión cómo él tiene absolutamente firmeza, convicción, seguridad, claridad de qué lugar ocupa el Señor en su vida primeramente, de él como cabeza de su casa. Y entonces dice: yo y mi casa, yo cabeza, yo hombre, yo tengo claro, tengo firme cuál es nuestra posición. Y esa posición es que nuestro Dios es Jehová, que nuestro Dios es el único sabio y soberano Dios. Y mi casa, por consiguiente, también lo tiene que tener claro. Entonces, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mi casa se traduce allí como yo y mi familia. ¿Cuántos varones pueden decir en esta noche: yo y mi familia serviremos, servimos al Señor? Gloria a su nombre. ¿Saben? Porque cuando hablamos de los fundamentos para una edificación firme, mi hermano y mi hermana, usted y yo indiscutiblemente tenemos que remitirnos al Señor. ¿Sabe? Porque hay muchos aspectos que son importantes, que son trascendentales en la familia, para el sostenimiento de una familia. Pero ninguno se compara como el fundamento del Señor. Es decir, el principio es que el Señor
esté en medio de nosotros. Que el Señor esté en cada uno de nosotros. Que el Señor esté en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Que su presencia esté constantemente allí. ¡Aleluya! Porque donde está la presencia del Señor, allí hay bendición. Y bendición abundante. Gloria a su nombre. La palabra del Señor nos muestra que cuando el arca del pacto fue a la casa de Obed-Edom y estuvo allí por 3 meses, Dios envió bendición a él y a su casa, a su familia, porque el arca del pacto llevaba consigo la presencia del Señor. Aleluya. Por eso es que si la presencia de Dios está en tu casa, está en mi casa, allí hay bendición de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Y sabe, mi hermano y mi hermana, que aunque hayan dificultades, porque es normal que hayan situaciones, dificultades, luchas, cosas que hay que pasar, que hacen parte de esta vida en condición de humanidad. Y es normal que en toda familia, que en toda casa, que en todo hogar hayan situaciones, se presenten situaciones. Amén. Y de hecho, en el transcurso de esta semana vamos a estar aprendiendo. El Señor nos va a continuar instruyendo cómo ir afrontando, cómo ir resolviendo, qué hay que tener en cuenta para muchas de estas situaciones. Pero aunque hayan situaciones, aunque hayan dificultades, aunque hayan luchas, mi hermano y mi hermana, cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, cuando este es el fundamento número 1 que no puede faltar, que no falta en nuestros hogares, nosotros podemos decir y asegurar con firmeza que tú y yo podemos tener familias victoriosas. Así hayan luchas, así hayan dificultades, podemos tener familias victoriosas. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted y yo tenemos al creador, al diseñador de la familia. Porque aunque hoy en día se han desviado los pensamientos, los ideales, las concepciones, los propósitos de familia, se ha querido cambiar, transformar el origen de una familia. Tú y yo conocemos, entendemos, sabemos y creemos de dónde proviene la familia. Porque la familia es una institución divina, es una institución sagrada, establecida por Dios, diseñada por Dios. Aleluya, gloria a su nombre. La familia no es un invento de la humanidad. Usted y yo sabemos que cuando el Señor creó a Adán y lo vio que estaba allí solo, ¿qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que Adán esté solo. Y entonces, ¿a quién le hizo el Señor? A Eva, a una compañera, a una mujer, a una que fuera su compañía, su ayuda idónea. Amén. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Los bendijo. Bendijo esta creación, esta unión. Y si lo bendijo es porque Dios vio que esto era bueno, que esto era agradable, que esto era perfecto, que esto era lo que el ser humano necesitaba. Por eso usted y yo necesitamos de una familia. Necesitamos hacer parte de una familia. Necesitamos cuidar de una familia. Y por eso necesitamos los fundamentos para que esa edificación sea firme. Para que no sea una edificación efímera, débil, que se pueda mover fácilmente, que pueda venir el enemigo a destruirla. Sino una familia fortalecida y en victoria, sana. Aleluya, gloria al Señor.
Y entonces usted y yo sabemos que ese es el origen de la familia, que de allá proviene la familia, que hay un creador, hay un diseñador. Y sabe, así como Él la hizo, la creó, la diseñó, también Él diseñó el manual, el instructivo de cómo esa familia debía conformarse, vivir, ser, edificarse, para que esta familia pudiese realmente sostenerse y prevalecer. En medio de las dificultades, en medio de las situaciones, aún en medio de los días, los tiempos malos, peligrosos, como los que usted y yo estamos pasando y nos toca afrontar en la actualidad. Porque estamos en días, en tiempos peligrosos. Amén. Donde el enemigo se ha levantado con furia. Usted y yo sabemos que el enemigo siempre ha querido oponerse a la obra del Señor. Siempre ha querido oponerse a las cosas de Dios. Y en ese sentido, como la familia es una creación de Dios, está en el propósito, en el sentir, en el corazón de Dios, el enemigo siempre está buscando cómo destruir una familia. ¿Cómo arruinar una familia? Porque en primer lugar sabe que entonces una vez más está haciendo algo opuesto al propósito del Señor. Y número dos, sabe que si destruye una familia, al mismo tiempo está marcando, está destruyendo varias vidas. Porque esto acarrea consecuencias para todos los miembros de estas familias. Amén. Pero sabe una cosa, mi hermano y mi hermana, que aunque el enemigo ande como león rugiente buscando a quien devorar, y dentro de eso, aunque el enemigo ande como león rugiente buscando cómo devorar nuestras familias, tú y yo, si tenemos el fundamento de Cristo, podemos estar seguros y seguras que el enemigo no podrá en contra de nuestras familias. ¡Aleluya! ¿Sabe? Porque es que no es cualquiera el que está con nosotros. No es cualquiera el que está en nosotros. No es cualquiera el que está en nuestra familia. No es cualquiera el que es el fundamento de nuestras familias. Es Jesucristo, Dios mismo. ¡Aleluya! El Todopoderoso, el Creador, el Omnipotente, el Omnisciente, el Soberano, el que todo lo puede. Y entonces, haya la dificultad que haya el problema que haya, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Jesucristo mismo guarda nuestra familia, fortalece nuestra familia, bendice nuestra familia, guía nuestra familia, instruye nuestra familia, sana nuestra familia, da bendición a nuestra familia, da victoria a nuestra familia. Y rababashita yadaba. Y rabashaya dabasita yaba. Sabe, mi hermano y mi hermana, el Dios que usted y yo hemos conocido, el Dios que usted y yo tenemos, no es cualquier diosecillo que está pintado por ahí en una pared, no es cualquier diosecillo que se ha inventado la humanidad, no es cualquier diosecillo como tal vez en algún momento el pueblo se confundía e intentaba creer y adorar. Usted y yo hemos conocido al Dios real, al Dios todopoderoso. Y ese Dios debe ser el fundamento de nuestras vidas mismas, de nuestras familias. Aleluya. Por eso es que yo no concibo, mi hermano y mi hermana, que en medio del pueblo de Dios, que en medio de la iglesia del Señor hayan familias destruidas, fracasadas, hayan familias que solamente vivan de apariencia, hayan familias que tal vez vienen al templo, están en el culto, hasta sirven, pero que allá en su casa todo es guerra, violencia, pleitos el uno contra el otro. ¡Chapacita ya va!
Y rababa shitarabaya. Familias donde hay miembros frustrados, con dolor en su corazón, con amargura, con heridas, que están allí. Muchos dicen tal vez porque me toca, porque tengo que someterme, porque si no, ¿qué tal que de pronto me condene por miedo? No, ese no es el propósito de Dios para las familias. Tu Dios te conoce, tu Dios te creó y sabes de qué tienes necesidad y sabe que tú necesitas de una familia. Pero una familia sana, una familia victoriosa, una familia donde esté la presencia de Dios, una familia donde haya amor, donde haya sinceridad, donde haya felicidad, donde usted y yo podamos disfrutar el gozo de la salvación. ¡Aleluya! Porque a eso nos llamó el Señor, a ser libres, a ser felices. A eso nos llamó el Señor. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Sí, el Señor nos llamó para libertarnos del pecado, para que usted y yo pudiésemos ir al reino de los cielos y esperar su venida, y cuando Él venga, irnos con Él. Pero sabe, antes de llevarnos allá, el Señor también quiere que disfrutemos de eso acá. ¡Aleluya! Que lo disfrutemos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras relaciones de pareja con los hijos. Sabe, mi hermano y mi hermana, con todo respeto, y no me vaya a malinterpretar, pero yo creo que el Dios que usted y yo tenemos no es solamente para venir a encontrarnos con Él unas horitas aquí. Yo creo que no es solamente para que hablemos en lenguas un ratico y solamente ahí nos regocijemos y ya. Yo creo que el Dios que usted y yo hemos conocido, que usted y yo tenemos, es el Dios que trasciende, que va más allá. Aleluya, que nos llena, que nos llena. Y Él está interesado en dar, en llenar, en bendecir. Solo basta con que haya una familia, con que se levante un hombre cabeza y diga: yo y mi casa servimos al Señor. Y servimos no solo porque venimos a la iglesia y prestamos un servicio aquí, sino que servimos porque a Él adoramos, porque a Él honramos, porque a Él glorificamos, a Él agradamos. Y tababa shayara baba. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, cuando en una familia está el fundamento para la edificación firme, que es Jesucristo, en esa familia hay temor a Dios. Y temor no como miedo, no como qué dirán, temor como obediencia, como respeto a su Dios, como ese deseo, como ese anhelo, como ese sentir de querer agradarlo. Aleluya, de vivir en santidad para Él, de honrarlo. Sabe, mi hermano y mi hermana, y esto es no solamente ponerme una corbata para venir, una falda, los talones para venir, no. Aleluya. Esto es que yo lo llevo aquí, y yo lo vivo en cada instante de mi vida. Yo lo proyecto, yo lo siento, y aunque yo esté solo, yo digo: oh, yo temo a mi Dios, yo agrado a mi Dios. Y entonces no hay esposos con pensamientos de serle infiel a su esposa, no hay esposas groseras maltratando a sus esposos, levantándole las voces, no hay padres maltratando a sus hijos, porque entiendes que ese esposo, que esa esposa, que esos hijos también son obra de Dios, son diseño de Dios.
Aleluya. ¿Sabe? Porque a veces nos hemos centrado mucho en este texto. Oh, mira cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos y en armonía. Ay, sí, yo tengo mucha armonía con los hermanos en la iglesia. Y gloria a Dios, qué bendición, y que sigas teniendo armonía. Pero a veces se nos olvida que nuestro esposo, nuestra esposa también son nuestros hermanos. Son los hermanos más próximos que tenemos, con los cuales compartimos casi todas las horas de nuestros días. Nos levantamos y nos acostamos. Y entonces a veces tenemos mucha armonía con otras personas, pero al interior de nuestras casas, donde nadie va, donde nadie lo ve, donde nadie lo sabe, muchas ocasiones no hay nada de armonía. Discusiones, pleitos, alegatos, una cosa, la otra, heridas, ofensas. Padres que tal vez han perdido su autoridad, desesperados porque no saben qué hacer con las situaciones de sus hijos ni cómo actuar. Aleluya. Pero allá también es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Allá también está el Señor mirando lo que haces, cómo te relacionas, cómo te comportas, cómo actúas, cómo hablas. Porque cuando tú y yo conocemos a este Dios, el único, el Dios viviente, tú y yo no lo encerramos en cuatro paredes de un lugar. Tú y yo lo llevamos dentro de nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Entonces no hay esposos mirando pornografía. No hay esposos maltratando a sus esposas. No hay esposos mintiéndole a sus esposas, porque hay temor a Dios, porque hay respeto a ese Dios, porque se ama a ese Dios, porque se le quiere agradar a ese Dios. Y sabe, mi hermano y mi hermana, este es un principio para que pueda haber victoria en las familias. Porque cuando no hay temor a Dios, es muy fácil oír la voz del diablo y dejarse influenciar por el diablo. Peca, haz esto, miente, haz lo otro. Entonces no hay fidelidad, no hay respeto. Pero cuando hay temor a Dios, por más que el enemigo se venga como se venga, por más que venga la tentación, por más que digan lo que digan, por más que se presente la situación que se presenta, tú y yo allí nos sostenemos firmes, fieles, amando, respetando a los miembros de nuestra familia. Aleluya, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero yo creo que este es el pueblo entendido. Este es el pueblo sabio, porque ha conocido al Dios vivo y tiene temor. Siente temor a su Dios. Yo creo que aquí no hay insensatos que desprecien la sabiduría y la enseñanza del Señor. Porque tú y yo sabemos, mi hermano y mi hermana, que aunque llevemos muchos o pocos años en el Evangelio, aunque seamos muy adultos o muy jóvenes, necesitamos de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Gloria a su nombre. Alabanzas a Jesús. Y entonces una familia donde tienen como fundamento a Jesucristo, donde está la presencia de Jesucristo, donde hay temor a Dios, es una familia que le da el primer lugar a Dios, que tiene en cuenta a Dios, que lo acepta en su voluntad, acepta su voluntad. Aleluya. Que les importa lo que Dios piensa, el concepto que Dios tiene de ellos, los propósitos que Dios tiene de ellos. ¿Qué quiere Dios con ellos? Le consultan: Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? Esta decisión, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Aleluya. Busca entonces primeramente al Señor, como dice la palabra del Señor allá en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque aquellos en los cuales el fundamento es Cristo
Su prioridad es Jesucristo. Su búsqueda Jesucristo. El lugar de Dios en su casa. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces es una familia que busca el rostro de Dios. Que busca el rostro de Dios en oración, en comunión, en intimidad con el Señor. ¿Qué dice Efesios 6:18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y entonces alguien dirá, entonces no trabajo, no hago oficios, no hago quehaceres, porque allí dice orando en todo tiempo, me dedico a orar todos los días, todo el día, ¿o qué? Y no es necesariamente a eso a lo que se refiere la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de orden y sabe que nosotros debemos trabajar, cumplir con obligaciones, con responsabilidades. Pero cuando dice orando en todo tiempo, se refiere a que usted tenga esa comunión constante con el Señor. A que desde luego usted aparte un momento de sus días para orar, para concentrarse única y exclusivamente en esto. Pero cuando usted salga de este momento, de este espacio, y usted esté trabajando en el colegio, en la escuela, en la universidad, vaya en el bus, usted vaya en comunión con el Señor. Usted allí puede ir glorificándolo, alabándolo, adorándolo, pidiéndole: Señor, ayúdame a crecer en ti, ayúdame a conocerte más cada día. Oh Dios, ayúdame a agradarte, ayúdame a vivir en santidad, a guardarme para ti. Guarda mi familia, Señor. ¿Sabe una cosa, mi hermano y mi hermana? La oración es esa comunicación directa con Dios. Es aquella que nos permite tener ese contacto con el Señor. Entrar en su presencia, hablar con Él. Entonces, a través de la oración, cuando hablamos con el Señor, usted y yo podemos descargar muchas cosas en el Señor. Señor, mira, estoy afligido, me pasa esto, me dio rabia por aquello, Señor, la embarré con esto. Porque a Dios le agrada la sinceridad. Y usted y yo podemos decirle: Señor, yo hice esto, la embarré con mi esposo, mi esposa, mis hijos, Señor. Ayúdame, oh Dios, perdóname, pero ayúdame. Porque al Señor le agrada eso. ¿Para qué nosotros ocultarle al Señor nuestras cosas, nuestras debilidades? Cuando Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y a Dios le agrada que usted y yo nos acerquemos así, mi hermano y mi hermana. Mire, no tiene que ser el discurso más elocuente, más elaborado. A ver, ¿cómo le voy a decir? Él está allá en el trono, yo aquí. No, Dios está aquí conmigo y me escucha a mi manera de hablarle, de decirle. No hay protocolos. Usted puede hablar con el Señor con libertad. De eso se trata, tener esa comunión con el Señor. Amén. Y entonces, además de que a través de la oración usted puede descargar cosas en el Señor, puede pedirle al Señor que lo ayude, que le ayude, puede mejorar, puede oír la voz de Dios, porque cuando uno está en comunión con el Señor, uno le habla, pero entonces Dios también empieza a responderle a uno. Y cuando uno es un creyente, un ser espiritual, uno entiende ese lenguaje, uno entiende, uno escucha cuando Él está hablando. Y hay personas que de pronto le preguntan a uno: pero ¿cómo escucha? ¿Es una voz? ¿Cómo le suena? ¿Como un trueno? ¿Duro, pasito, tierno? ¿Cómo le suena? Pero los que tenemos esa comunión con Dios sabemos oír esa voz y reconocerla. Y sabemos cuando Él nos está hablando. Aleluya. Entonces allí el Señor empieza a conversar con nosotros, a instruirnos, a hablarnos, a decirnos, a mostrarnos cosas, a permitirnos entender cosas. Aleluya, nos ayuda a recapacitar, a caer en cuenta, a entender cosas que a veces, por más que humanamente le busquemos estrategias, soluciones, ¿cómo? ¿Qué será? ¿Cómo lo entiendo? No las hallamos allá, pero cuando vamos a la presencia del Señor, Dios te dice: mira, es que eso ocurre por esto, por lo otro, es que a tu esposo le está pasando esto, a tu mamá, a tu papá le pasa aquello. Y entonces uno dice: ya entiendo, Señor. Y sabe, entonces también podemos pedir, interceder por los miembros de nuestra familia.
porque cada uno tiene sus propias situaciones. Ese esposo tiene una historia de vida, esa esposa tiene una historia de vida, y aunque en Cristo somos nuevas criaturas, a veces, mi hermano y mi hermana, hay cosas de esas historias de vida que se han configurado tanto en nuestro psiquismo que no hemos sido capaces de soltarlas, que inclusive a veces no somos como tan conscientes de ellas. Pero entonces el Señor nos ayuda a hacernos conscientes, nos muestra. Entonces cuando tú y yo buscamos al Señor, oramos al Señor, empezamos a pedirle, empezamos a interceder por los miembros de nuestra familia. Señor, mira a mi esposo, mira su debilidad, mira su dificultad. ¿Sabe una cosa, mi hermano y mi hermana? Y cuando usted y yo más tenemos comunión con Dios y más le entendemos, le escuchamos lo que Él nos dice, nos muestra, más vamos a saber cómo orar. Y eso es importante, saber cómo orar. Y eso se aprende en comunión, en intimidad con el Señor. Amén. Entonces usted empieza a decirle: Señor, mira esta dificultad, esta debilidad. A veces nos las pasamos años diciendo: Señor, obra en mi esposo, obra en mi esposo, obra en mi esposo. Y yo me imagino al Señor, y dígame usted en qué quiere que le obre en su esposo. Amén. Aunque Dios ya lo sabe. Pero a Dios le gusta que nosotros le hablemos, le digamos, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo lo sabemos. Si no lo sabemos, Él nos lo va mostrando. Amén. Pero usted y yo entonces vamos aprendiendo: Señor, yo te pido por esta situación, por su temperamento, por su carácter, Señor. Yo te pido por esta situación, esta debilidad a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel emocional, oh Dios. Y Dios oye, Dios inclina su oído. Y su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y además te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces, además, también tenemos fe. Le creemos a nuestro Señor. Cuando Cristo es el fundamento de nuestra familia, tenemos fe en Él. Le creemos a Él. Y haya la situación que haya, le seguimos creyendo. Y entonces nos apropiamos de las promesas que están en su palabra. Las reclamamos, las atesoramos en nuestro corazón. Y seguimos esperando, confiando, creyendo. Y decimos: yo veré tu gloria, yo veo tu gloria. Pase lo que pase, yo veo tu gloria, Señor. Aleluya. Y esto sí que intenta debilitarlo el enemigo, porque cuando el enemigo sabe que ya no puede poseer a un creyente, que ya no puede morar en él, entonces desde afuera, ¿qué hace? Envía los dardos para que lleguen al pensamiento y debiliten la fe. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Puesto el escudo. ¿De qué? ¿De qué? De la fe. Haya lo que haya, pase lo que pase, póngase el escudo de la fe. Siga creyendo, siga confiando, ore a su Dios, guárdese a su Dios, sea fiel, haga lo que tiene que hacer y usted tendrá que ver la victoria. Y Ramabashaya la vaga. ¿Sabe una cosa, mi hermano y mi hermana? Yo fui una niña que crecí en un hogar de padres inconversos. Un papá, una mamá que se unieron a vivir juntos porque desde muy jóvenes mi madre había quedado embarazada de mí. No estaba en sus planes formar hogar. Pero en vista de que esto ocurrió, se unieron. Y desde allí unieron sus vidas no para ser felices, sino todo lo contrario. Duraron muchos años en una vida de constantes problemáticas, de constante inestabilidad, de constantes separaciones, de constantes maltratos, de constantes palabras de separémonos, te odio, no quiero seguir contigo. Donde un hombre que en medio de su juventud y de estar en el pecado,
No le dolía en su corazón ser infiel constantemente a su esposa. Un hombre que muchas noches se las pasaba en la calle y llegaba al otro día. Una madre llena de amargura, de frustración, de mal temperamento, mal genio, que por todo eran palabras soeces, groseras, tono de voz fuerte. Y fueron muchas veces las que se separaron. Las que mis oídos escuchaban esas palabras: nos vamos a separar, separémonos, nos separamos. Lo odio, la odio, no quiero más, no puedo más. Pero sabe, yo recuerdo de hecho cuando yo era una niña de 3, 4 años, 5, 6 y me la pasaba toda la noche esperando que mi padre llegara de la calle, llorando. Y a veces cuando llegaba empezaban a agredirse y yo era una niña y me metía en el medio a separarlos a ambos. No más, por favor, no más. Un padre que no tenía tiempo para su hija, que no podía expresar afecto, amor, cariño, que nunca era capaz de decirle te amo, te quiero, nunca. Inclusive en una ocasión le dije: oye, dime si tú no eres mi papá y yo entenderé por qué eres así. ¿Y sabe qué me respondió? Ole, pues me pusiste como a dudarlo. Fue su respuesta en ese momento. Una madre llena de tanto dolor que sus palabras para su hija era: quítate de aquí, me provoca degollarte, no me estorbes, no sirves para nada. Pero sabe, cuando yo era una niña había un tío, unas primas, unos abuelos que me llevaban a la iglesia del Señor. Y yo iba a las clases de escuela dominical y yo escuchaba. Y yo me filtraba a las clases de las adolescentes y yo escuchaba. Y yo estaba en el culto y aunque estaba masticando chicle y charlando por ahí en las bancas y caminando en los pasillos para el baño, para allá y para acá, yo iba escuchando todo lo que se iba haciendo en el culto. Y entonces todo eso se fue quedando sembrado en mi corazón. Cuando yo tenía 9 años y ocurrió una de sus tantas separaciones, mi madre consideró que esta era la definitiva y dijo: tú y yo nos vamos para otro país. Hizo todo el papeleo, todo salió y a los días siguientes nos íbamos. Recuerdo que salgo y me le siento en sus piernas y le digo: mamá, por favor, dale una oportunidad a mi padre, perdónalo, mamá, no quiero que se acabe mi hogar. Y recuerdo que mi madre me dice: sabes, este hogar solo lo salva un milagro de Dios. Y entonces esas palabras se quedaron dentro de mí. Yo me bajé de sus piernas y entré al cuarto y me arrodillé por primera vez sola, por iniciativa propia. Y recuerdo tanto como si hubiera sido ayer y le dije: mira, Señor, a mí me han hablado de un Dios grande. Yo he escuchado que tú eres real, que tú amas al ser humano, que tú me amas, que tú amas las familias y que tú puedes hacer milagros. Y yo le dije: si eso es verdad, permíteme ver tu milagro en mi hogar, Señor. Que tú entres a morar en mi casa, oh Cristo. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Y al otro día a mi madre le dio una hemorragia súper fuerte. Tuvieron que llevarla, atenderla de urgencias. Cuando dicen los médicos: señora, usted está embarazada, tiene 3 meses de embarazo. Mi madre no lo podía creer, no hacía sino llorar y decir: pero ¿cómo? Si yo llevo 3 meses de separada, si todo este tiempo he hecho cantidad de cosas como para que no existiera una criatura allí. Y le dice: sí, señora, pero usted debe pasar el resto de su embarazo en una cama. Usted no se puede levantar ni para ir al baño. Está en riesgo su vida y la vida de ese bebé. Y allí el plan que mi madre tenía fue obstaculizado completamente por un milagro del Señor. Entonces yo vi la obra del Señor y yo empecé a orar, y allí tomé la decisión de entregarle mi vida a Dios. Y yo empecé a orar y yo empecé a clamar y yo decía: Señor, tú ya hiciste esto, tú puedes seguir haciendo, tú puedes restaurar mi hogar, Señor, y puede haber victoria en mi hogar. En medio de tanta cosa ellos volvieron a unirse y continuaron viviendo juntos, pero como aún no habían aceptado al Señor, seguían en pleitos, en amargura, en destrucción del hogar, en tantas cosas.
Entonces fue pasando mi adolescencia, mi juventud, y recuerdo tanto, mi hermano y mi hermana. Yo iba a la iglesia a todos los programas. Yo me hice bautizar siendo una adolescente, y iba y yo pasaba al altar sola. Y en los programas de familia, pasen con sus familias, yo pasaba sola y yo decía, por la fe aquí están. Yo los veo aquí, Señor. Y yo oraba, decía, te presento a mi padre que está aquí, te presento a mi madre que está aquí, te presento a mi hermanito, Señor. Aleluya. ¿Sabe? Y entonces esta situación me fue llevando cada día más a buscar más y más del Señor, y a refugiarme más y más en la intimidad de Él, y a doblar rodillas y a clamar y a interceder y a creerle. Y aunque las cosas se continuaban viendo turbias, yo seguía diciendo, yo veré tu gloria, yo veré tu gloria, yo veré tu gloria. Tú eres real, tú eres real, tú eres real. Que tú seas el fundamento de mi familia. ¿Sabe? Y pasaba días enteros encerrada en mi cuarto, arrodillada, orando, llorando. Inclusive en muchos momentos en medio del desespero no entendía, y a veces le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este hogar? ¿Por qué esta familia? Yo no la escogí, no quiero esto. ¿Por qué sufro con esto? La gente me decía, pero no te cargues con eso, acéptalo, eso hoy en día es normal, que los padres se separen, pues qué tanta cosa hay con eso. Mi abuela me decía, Erika, ya no se oponga más. Personas me decían, estás muy joven para que tengas una carga tan grande, eres una niña, una adolescente. Pero aunque la gente decía lo que fuera, viera las cosas en su humanidad, en la intimidad, yo podía oír la voz del Señor que me decía, no, mi propósito no es que las familias se destruyan. Tu familia necesita que yo entre a morar allá, porque yo puedo hacer algo en ellos. Y sabe, yo seguía orando, clamando, intercediendo, y había momentos donde el enemigo se levantaba y mi madre se enfurecía, me dejaba de hablar por días enteros. El uno decía, sí, que usted está de parte de él, de ella, y era todo el tiempo en esta discusión. Y cuando yo estaba orando, mi madre venía y tocaba la puerta. Erika, Tatiana, salga de ahí, ya no ore más, ya me tiene harta, no ore, me decía. Mi padre decía, Erika, ya salga de esa pieza. Y yo le decía, haz lo que tú crees que debes hacer, y yo haré lo que yo sé que yo debo hacer. Yo seguiré clamando al Dios vivo, al Dios real, porque yo lo he conocido y Él será el fundamento de mi casa. Y yo le decía, mi casa y yo te serviremos, Señor. Y yo me pegaba a la promesa, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Yo decía, pues yo he creído y aquí estoy dando la pelea, Señor, estoy dando la batalla. Yo seré salva y mi casa será salva. Y sabe, mi hermano y mi hermana, para la gloria de Dios, hace 10 meses mis padres se hicieron bautizar en el nombre de Jesús, y el hermano Albeiro fue a casarlos. Y tarababa y arabashita baba. Rababasita la vaya la vasita y agua. Aleluya. Aleluya. Y hoy en día la gente ve a mis padres y no los reconoce. Y dicen, pero ¿qué les ha ocurrido? ¿Qué pasó con ellos? Porque donde había odio, hoy hay perdón. Donde había gritos, pleitos, peleas, hoy hay amor. Aleluya, a su nombre la gloria. A su nombre la gloria, porque el Dios que tú y yo tenemos es real, es fiel y puede obrar en donde sea. Y la mamacita llama. Una mamacita llamacita la mamá. Y entonces un día el Señor me dijo, llegó la hora de responderte los porqués. Porque hay quienes dicen, a Dios no se le pregunta por qué. Bueno, a mi Dios me dijo que sí.
Y me dijo, llegó la hora, demando más intimidad de ti conmigo. Y entonces me metí más en el Señor y Dios empieza a decirme, ¿te acuerdas cuando eres una niña y pasaste por esta situación y me preguntaste por qué? Pues mira lo que estaba formando en ti. ¿Te acuerdas cuando orabas, clamabas, intercedías por tus padres y se levantaban y la gente te decía que ya no más? Mira, estaba formando en ti la fe, estaba formando en ti esa intimidad conmigo, estaba formando en ti esa firmeza de que yo sí soy real. Aleluya. Y luego me dice, te di la victoria en tu familia, ahora ve y pelea por muchas otras. Y aunque a veces le digo, oh Señor, esto duele, porque es triste ver familias destruyéndose, es triste. Y yo digo, no, esto no puede ser en el pueblo de Dios. A veces le digo, Señor, estoy joven, pero a veces me canso, Dios. Pero Dios me dice, me preguntaste que por qué. Yo te estaba formando para un propósito. Y aunque eres joven, yo te he dado para que vayas y des. Llévale mi palabra a las familias, testifícales y diles, aleluya, que cuando yo estoy ahí, cuando me creen, cuando confían en mí, cuando dejan cumplir los propósitos que tengo con ellos, podrán tener familias victoriosas, familias sanas, pero que me den el lugar que debo tener. Isababaya, Usalababaya, la vasita, la vaya, la va. Por eso decía al principio, mi hermano y mi hermana, aunque habrían tantas cosas de que hablar, de hecho aún hay tantas y creo que tal vez ya hoy no voy a decir más. Pero si el Señor está con nosotros, si el Señor está en nosotros, si el Señor está en nuestras casas, si el Señor está en nuestras familias, si Él es realmente el fundamento de tu familia, tú puedes tener la victoria, porque no hay nada imposible para el Señor y el diablo no podrá destruir tu familia. Y Rababayasita lava. Y tú y todos los tuyos serán salvos. Aleluya. Y tú y los tuyos servirán al Señor. Y tú y los tuyos, aleluya, heredarán el reino de los cielos. Y en ti y en los tuyos habrá sanidad. Sarabashita yaba. Y rabagasita yaba. Usarabasita namamashita yarabaya nabasaya namamasita yarabaya nabasita namaya namama. Osaraya namamacita yanamamacita yanamamashaya namasita namama. Que Cristo sea el fundamento de tu familia. Que Cristo esté en tu familia. Que la presencia de Dios esté en tu familia. Que haya temor a Dios en tu familia, santidad en tu familia. Que cada esposa ocupe el rol que Dios ha establecido para sí. Esposos, cabeza de su hogar. Aleluya. Esposas sabias, sujetas. Hijos obedientes a sus padres. Que honren a sus padres. Respeto entre las familias, amor. Gloria a su nombre. Póngase de pie en esta noche. Yo le invito para que usted le diga en esta noche: Señor, es el fundamento de mi casa.
es el fundamento de mi hogar, Señor. Yo quiero que mi casa sea una edificación firme, oh Dios. Podrán faltar otras cosas, pero que no falte tu presencia. Que nunca falte tu presencia, Señor, en mi casa, en mi vida, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Si usted siente, yo le invito, tome a su esposa, a su esposo, a sus hijos, venga a este lugar. Dios está aquí. Y hoy Dios quiere hacer obras grandes. Hoy Dios quiere darnos más. Yo le invito, no le dé pena. Que usted pase aquí no significa que sea la familia que esté a punto de destruirse o algo así, no. Es reconocimiento de que usted y yo necesitamos más del Señor. Padres con sus hijos, que vengan a este lugar y le digan: Señor, sé tú el fundamento de la crianza de mis hijos, Señor. Guíame, dame sabiduría. Yo invito a mi hermano y mi hermana, aquí está el Señor. Hay presencia de Dios aquí en esta noche. Hay presencia de Dios en esta noche. Tome de las manos a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Yo creo que aquí todos tenemos familia, todos. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Dile: Señor, solo tú sabes. Pero hoy queremos, Señor, que tú seas el fundamento de nuestro hogar. Porque sin ti no podemos, sin ti no somos capaces, sin ti no somos capaces de nada, Señor. Dile: hoy te pedimos por ese esposo, ese padre, esa esposa, esa madre que no está en ti, Señor. Hoy lo reclamamos para el reino de los cielos. Oh Dios, ten misericordia y tráelo. Dile: Señor, ayúdame a ser esa cabeza, ese hombre que pueda guiar, que pueda proveer a mi familia, no solo lo material, sino lo que necesitan a nivel espiritual, a nivel emocional, esa estabilidad. Dile: Señor, ayúdame a ser esa mujer sabia, esa mujer sujeta, esa madre sabia para instruir a mis hijos. Y Rabagarrashita, mamá. Urrabashita Yadababa, Sayarabasiti Daba. Tú estás aquí, Señor. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Dile: Señor, hoy abrimos las puertas de nuestra casa para que tú entres a morar, que tu presencia esté allí, tú seas el fundamento de nuestra familia, de nuestro hogar, Señor. Porque te necesitamos, oh Dios, te necesitamos, oh Dios. Ayúdanos. Rabashita ya la basaya la basita. Y rabashita da basaya la basaya ti daba.